grabando. entonces ya se están conectando ya poco a poco, entonces para que dentro de unos 3 minuticos iniciemos la sesión, unos 5 minutos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches, Darío, Le ¿cómo habla Darío. estás? Bien, profe. Profe, porfa, no se le olvide mandarme con Eloísa el día y fecha para poder pasar por la U para lo del libro. Ay, imagínate, Darío, que tengo que, voy a mirar a cómo hago porque se me acabó la existencia de los libros y es un poco dispendioso porque tendría que ir a la librería y sacar unos nuevos libros. Entonces déjame ver cómo hago porque es ya Con calma, a profe, finales de este. tranquilo. Me Sí, avisa voy a que ver si yo le puedo. caigo. Bueno, listo, yo voy a mirar a Gracias, ver cómo profe. hago y yo te aviso. Bueno, Darío, claro Discúlpeme que eso sí. sí la molestia. No, tranquilo, Darío, claro que yo te lo hago con mucho gusto. Gracias, profe.
Bueno, muchachos, de nuevo con ustedes. Buenas noches para todos. Le doy la palabra a Eloísa. Eloísa, buenas noches. Tiene la palabra, Eloísa. Hola, profe, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Entonces, arrancamos nuestras exposiciones con el grupo número 4. Compañero John Edward, tienes la palabra. Buenas noches, doctor. Qué pena con usted. Le vamos a contar de un acontecimiento que nos pasó ahora con unas diapositivas. Yo pasé un material que de pronto estaba un poco tardío, ¿sí? A la compañera Juliet. Y resulta que no se alcanzó a subir. Se subió, sí se subió, pero nos apareció borrada una diapositiva. Más sin embargo, yo tengo mi material de apoyo para exponer. Entonces, pues no sé si de pronto usted me hace espacio y yo exponerle. Yo la verdad no, pues no le voy a dar pantalla de mientras yo expongo, pero mis compañeros sí, pues todo está ahí. Entonces no hay problema, no voy a dejar de exponer por ese evento, ¿no? Pero entonces quería comentarle primero, para que no se viera tan burda la exposición, porque pues no voy a mostrar un poco de lo que yo tengo que exponer. Pero tus otros compañeros sí van a mostrar. Sí, señor, claro, hay diapositiva y todo, sí, Bueno. señor. Bueno, no importa. Entonces empiezas tú, yo, no hay problema. Listo, profe, entonces empezamos. Buenas noches, a nosotros nos tocó la historia de la literatura en Estados Unidos en el siglo XX. Nos tocaron varios exponentes también de la misma literatura de esta época, del siglo XX. Nosotros quedamos de explicar qué es en sí la literatura en los Estados Unidos para este siglo. Nuestro grupo está integrado por Yvette Merchant, John Eduardo Asensio, José Francisco Díaz y Karen Juliet Herrera. Entonces doy comienzo a la exposición. Como les dije anteriormente, voy a hablar de la literatura en Estados Unidos, siglo XX. La literatura del siglo XX en Estados Unidos se vio marcada como el resto del mundo por los grandes conflictos y fenómenos sociales y tecnológicos que tuvieron lugar. O sea, en ese tiempo estaba las dos guerras mundiales, la Gran Depresión de 1929, las distintas revoluciones del mundo, México, Rusia, China, el comunismo, el programa espacial, la industria cultural, entre otros. Los periodos de prosperidad y gran movimiento social como los llamados felices años 20. La defensa de prosperidad y de gran movimiento social como los llamados felices años 20, como les dije, estaba más arraigada hacia los derechos civiles y la prosperidad económica de los años 50 y 60, que también influyeron sobre el arte de la literatura. La literatura estadounidense del siglo XX tiene dos periodos bien marcados, ¿no? Esos dos periodos bien marcados son el modernismo y el posmodernismo. Ahí teníamos una cuestión de conflicto con todo el material que le podíamos aportar, profe, porque pues esto es un proceso muy largo. Vamos a hablar más o menos de un siglo, ¿no? Entonces, como se dice, es del siglo XX y hay demasiados exponentes, ¿no? Yo saqué un resumen más o menos corto, pero aún así me quedó largo, profe. Entonces, si de pronto usted ve que me tomé mucho tiempo para la exposición o me estoy tomando mucho tiempo, me Trata de frena. resumirlo, hacer una síntesis de unos 15 minutos, a lo máximo 10 o 15 minutos. Sí, profe, porque Porque, siempre es bastante material lo que encontré de sí, eso. sí, trata de Trabajamos con hacerlo los unos 10 o compañeros. 15 minutos. Sí. Listo, profe. Entonces, el modernismo literario y el posmodernismo, ¿no? En el primer lugar, el modernismo desde inicios del siglo, más o menos 1910 hasta 1945. El tono literario general que encontramos es de desilusión, desesperanza y profundo nihilismo, aunque hay determinadas obras en las que se pueden encontrar resquicios de esperanza. En segundo lugar está el posmodernismo, ¿no? Periodo que abarca desde 1945 posterior, ¿no? Hasta el nuevo milenio, que es hasta donde estamos nosotros. Se puede encontrar una literatura profundamente política por la influencia del movimiento de los derechos y libertades civiles. Entonces, a modo de resumen, les voy a hablar corto sobre el modernismo y el posmodernismo. El modernismo literario en Estados Unidos. Es importante recordar que el modernismo no es un movimiento estático, sino que evoluciona. Los artistas estaban siempre en contacto, intercambiando ideas y constantemente influenciándose.
Existe una gran variedad de modernismos que van desde el modernismo canónico de unos pocos autores de vanguardia como T.S. Eliot, con su obra La Tierra Baldía 1922, y James Joyce, Ulises 1920, una obra de él, hasta el modernismo afroamericano, representado por los escritores del Renacimiento de Harlem. El modernismo fue un fenómeno global, pero tuvo diferentes impactos en Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos. Además, no existe un consenso sobre las fechas de inicio y final del modernismo. Entonces, a veces se dice que comenzó a principios del siglo XX con Joseph Conrad y W. Yeats. Otras veces se dice que comenzó con la Primera Guerra Mundial. La literatura de esta época se caracterizó por una ruptura con los estilos tradicionales de poesía y otros tipos de escritura. Por ejemplo, Ezra Pound inició el movimiento imaginista con poemas como la Station of the Metro en 1913. Esta poesía abandonó toda forma tradicional y buscó retratar una sola imagen en el tiempo. Y así, a pesar de que las obras diferían las unas de las otras, los autores modernos compartían un propósito común. ¿Qué propósito común tenían? Era captar la esencia de la vida moderna. Este propósito es el motivo por el cual la mayor parte de la literatura modernista se escribió de manera pesimista. Entonces, para resumirles un poco, Estados Unidos entró en el siglo XX, era una potencia poderosa, era a nivel internacional, tenía una atmósfera de guerra, de otras cuestiones de tecnología, de ideologías nuevas que se traían de Europa. Entonces, el primer conflicto que afectó a los artistas modernistas fue la Primera Guerra Mundial. Conflictos sin precedentes como nunca antes visto, la Gran Guerra, que originalmente se había visto que estuviera zanjada para Navidades, se prolongó siempre en 4 años marcados por los combates en las trincheras. Bueno, eso no les puedo entrar ahí porque ahí ya les entraría en un párrafo muy grande, ¿sí? Pero les resumo entonces. En ese sentido, las primeras producciones literarias fueron paradójicamente en aras de la glorificación de la guerra. Se extendió un patriotismo ciego entre los soldados que morían por América y por la grandeza del país. Por ejemplo, en 1915, el teniente coronel canadiense John McCrae escribió En los campos de Flandes, esa fue una grande obra de este autor, John McCrae, para conmemorar la muerte de su amigo. Este poema sería más tarde utilizado para los reclutamientos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros autores que se vieron marcados por este conflicto en primera persona fueron Ernest Hemingway, que fue uno de los autores que nos tocó también, y T.S. Eliot, Carlos Williams, entre otros. Entonces, paso a hablarles de otro movimiento que estuvo en el modernismo, que fue el jazz. El jazz se revela contra todas las convenciones musicales que se producían antes de las guerras. Además, fue introducido en la cultura por bandas afroamericanas. El jazz se asoció a la cultura moderna y a la decadencia. Como dijo una vez el periodista Haywood Brown, la época del jazz fue malvada, monstruosa y tonta. Desafortunadamente me la pasé muy bien. O sea, era una tendencia musical y de rítmica que marcaba la época de ese tiempo en las bandas afroamericanas, ¿no? También se habló de la secularización de la sociedad, pues como bien sabemos, la secularización es un cambio es como una tendencia a lo no religioso, a lo neutral. Entonces, en ese tiempo también existió la secularización de la sociedad, que también influyó. También se podía considerar interesante que el grupo de escritores que pertenecen tanto a la era del jazz y a los felices años 20 forman parte de lo que se conoce como la generación perdida. Ellos eran básicamente un grupo de escritores estadounidenses que alcanzaron la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial y establecieron su reputación literaria en la década de 1920. El término abarca a Ernest Hemingway, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Él sacó una obra que se llamaba En nuestro tiempo, en 1924. También estaba F. Scott Fitzgerald, que escribió El Gran Gatsby en 1925. El curioso caso de Benjamin Button, como ya sabemos, sacaron una película si no estoy mal, de Brad Pitt
quien la actuó en 1922. Fue sacado la obra, pero le sacaron una película posteriormente. Juan Dos Pasos, Manhattan Transfer 1922 fue la obra de él. El Paralelo 42 en 1930. Otro autor, Archibald MacLeish, coleccionista de poemas en 1917. Hart Crane, que sacó White Buildings en 1926. Y Zelda Fitzgerald, que sacó Save Me the Walls en 1932. Y muchos otros escritores que hicieron de París el centro de sus actividades literarias en la década de 1920 y los 30. Entonces, no les hablo de más autores, pues que pues ahorita mis compañeros les van a refrescar de pronto un poco sobre estos autores de estas épocas. Voy a pasar a exponerles sobre el posmodernismo. El posmodernismo literario en Estados Unidos se refiere en términos generales a una teoría sociocultural y literaria que corresponde a un cambio de perspectiva que se ha manifestado en una variedad de disciplinas del conocimiento, incluidas las ciencias sociales, el arte, la arquitectura, la literatura, hasta la moda y las telecomunicaciones y la tecnología. En general se acepta que el cambio posmoderno comenzó a fines de la década de 1950. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, el posmodernismo comenzó entre la época de 1945 en adelante. Entonces, aquí también se menciona que comenzó a fines de la década de 1950 y probablemente aún continúa, ¿no? El posmodernismo puede asociarse con los cambios de poder y la deshumanización de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la embestida del capitalismo de consumo. Filósofos como Marc Auge, que no sé si se pronuncia bien, me corregirá, doctor, han preferido el término sobremodernidad al de posmodernidad, o sea, sobremodernidad, subrayando que la modernidad no se ha acabado, sino que vivimos en un exceso de modernidad, es decir, en una modernidad con sobrepeso. El posmodernismo fue un término acuñado por Arnold Toynbee en 1889 hasta 1975, a principios de siglo, para referirse al último cuarto de siglo del siglo XIX, una época en la que el capitalismo, el imperialismo y la civilización occidental en general comenzaron a decaer. Para este autor, este nuevo periodo que comenzó en 1875 en realidad coincidió con la vanguardia modernista de París. Sin embargo, Toynbee examinó una franja más grande de la historia y notó que el surgimiento de la masa, cultura de masas, educación de masas y cultura de masas, cuando murió en 1975, lo posmoderno ya tenía 90 años. Para el mundo intelectual recién comenzaba a incorporar el concepto, ¿no? Aquí les voy a hablar un poco de política sobre Estados Unidos para poder hablar del posmodernismo. Mira, se alarga mucho la exposición. Exacto, profe. Entonces, no, cuando usted me diga, paro. Hagamos ahí, hagamos ya, lee lo último y con eso terminamos porque se alargaría mucho y ya hay otro grupo que está pendiente. Entonces, lee Listo, profe, no hay problema. la última parte final. Sí, sí. Les resumo entonces, para esto de Estados Unidos estuvo la Guerra de la Liberación Femenina, también estuvo en esos tiempos, estuvo también la liberación de los afroamericanos, también con un autor muy importante, eso se llamó el Plan Marshall, si no estoy mal. También estuvieron los nativos también ellos aportaron a la literatura estadounidense. En el contexto también creció otra generación que se llamó la generación Beat. Aparte de eso, también estuvo el auge del new journalismo. También estuvo, pues, como no, para recortarlo, muchos de esos autores publicaron en los 80-90 para aportar a la literatura estadounidense del siglo XX. Entonces, con ustedes están mis compañeros, quienes les van a decir qué tipos de autores tenemos en este momento de parte de la literatura estadounidense. Muchas gracias. Buenas noches, profe. ¿Y si me escucha bien? Muy bien, Karen. Listo, profe. Entonces, yo les voy a hablar un poco de Truman Capote. Él nació en Nueva Orleans en 1924 y falleció en Los Ángeles en el año de 1984. Fue un novelista estadounidense y pese al carácter profundamente realista de sus obras, combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, poniendo de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas del sistema norteamericano.
como por ejemplo en el libro de A Sangre Fría, en 1966 lo sacó, que es pues su novela más famosa. A los 4 años sus padres se divorciaron y durante el resto de su niñez vivió la peripecia y la soledad del típico producto de hogares separados, que es la inestabilidad, los traslados entre uno y otro progenitor, soledad, todo ello con el horizonte imperturbable de las granjas del sur profundo y rural. Su madre se volvió a casar con un próspero hombre de negocios apellidado Capot, nombre que adoptó Truman casi de inmediato. Fue un escritor muy joven, desde muy adolescente había comenzado a escribir historias para él de cómo diría, o sea, cómo él vivía la soledad de su infancia. A los 18 años entra a trabajar en el New Yorker. A los 21 deja el periódico y publica un relato, se llama Miriam, en la revista Mademoiselle, que atrae la atención de los críticos y es seleccionado para el volumen de los cuentos O. Henry de la colección de libros de 1946. Después del galardón y tras haber conseguido que se hablara un poco de su estilo gótico e introspectivo y de la influencia de Poe en sus cuentos, Truman Capote escribe durante 2 años Otras voces, otros ámbitos, el cual lanza en 1948. Esta novela impresionó más por su abierto planeamiento de las relaciones homosexuales que por sus verdaderos méritos literarios y por sus reflejos autobiográficos, más que por su delicada exposición de las vivencias infantiles. Su interés por el periodismo y su intensa colaboración en la revista New Yorker lo acercaron a la disciplina del reportaje de investigación, lo que se dio como fruto de célebre la obra que sacó de A Sangre Fría en 1966, creada por el género de la non-fiction novel, que relata el caso real del asesinato de la familia Cutters, basándose en unos documentales policiales y en el testimonio de los implicados. Por esta novela, junto a Norman Mailer y Tom Wolfe, Capote es considerado uno de los padres del neojournalismo, o sea, del nuevo periodismo de reportaje dentro de una nueva concepción de la relación entre la ficción y la realidad. La escritura de esta novela le llevó 7 largos años y la crítica no tardó en saludarla como la novela más dura y significativa de la década de los 60. Entre sus obras más destacadas está Desayuno en Tiffany's, A Sangre Fría, Niños en su cumpleaños, Música para camaleones, El arpa de hierba, Color local, Relatos tempranos, etc. Truman Capote falleció en Bel Air a los 59 años de cáncer de hígado. Ahora les voy a hablar de John Steinbeck. John Ernest Steinbeck Jr. nació en California el 27 de febrero de 1902 y falleció en Nueva York el 20 de diciembre de 1968. Fue un escritor estadounidense y ganó el Premio Nobel de Literatura. Estudió en la Universidad de Stanford, pero desde muy temprano tuvo que trabajar duramente como albañil jornalero rural o empleado de una tienda. En la década de 1930, describió la pobreza que acompañó a la depresión económica y tuvo su primer reconocimiento crítico con la novela Tortilla Flat en 1935. Su estilo, heredero del naturalismo y próximo al periodismo, se sustenta, sin embargo, en una gran carga de emotividad en los argumentos y en el simbolismo que transitan las situaciones y personajes que crea, como ocurre en la obra Mayores, de Ratones y Hombres, 1937, Las uvas de la ira, 1939, y Al este del Edén, 1952. De Ratones y Hombres fue una obra que posteriormente fue llevada al cine, tratada sobre el retrasado que inocentemente provoca una serie de catástrofes que finalmente concluyen con su muerte. La prosa de Steinbeck tiene un fuerte componente alegórico y espiritual. Se sustenta en la piedad de interés del autor por los desfavorecidos de todo tipo,
por lo que una parte de la crítica lo ha acusado de sentimentalismo e incluso cierto ejercicio didáctico más o menos válido, como con sus personajes, sobre todo en las mujeres. Él recibió el Premio Nobel de Literatura en 1962 por su escritura realista e imaginativa, combinando el humor simpático y una aguda percepción social. La reacción de los críticos literarios estadounidenses también fue dura, ya que ellos decían que él no se merecía el Nobel, que tenía un talento limitado y que en sus mejores libros estaba como muy basado en los filósofos, entonces que no se lo merecía. Y el mismo Steinbeck, después de un tiempo, dijo que él realmente, respondió francamente, no merezco el Nobel, así tal cual. Sus obras literarias más famosas, perdón, fueron De ratones y hombres, Las uvas de la ira, Al este del Edén, En la jungla de la noche, La perla, etc. Y él falleció el 20 de diciembre de 1968 a sus 66 años por insuficiencia cardíaca. Acá los dejo con mi compañera Ivette. Gracias, compañera. Buenas noches para todos. Voy a hablarles de Sinclair Lewis. Él nació el 7 de febrero de 1885 al 10 de enero de 1951, dramaturgo estadounidense. Estudió en la Universidad de Yale, trabajó como reportero y editor literario de algunos años en los que fue discípulo de Houghton Sinclair. Realizó también colaboraciones humorísticas y de diversas revistas. Trabajó como secretario de redacción de Transatlantic Tales hasta que se marchó a Panamá para incorporarse a las obras del canal. Su primera novela célebre fue la satírica Calle del Mayor, que dividió las opiniones de la crítica. Por un lado, le recriminaban al presentarse una visión inexacta y poco justa de la vida norteamericana, mientras que otros argumentaban que la novela era implacable, pero acertada con los vicios de falsedad propios de la democracia. Luego publicó otras dos novelas, Tampa Humana en 1926 y El Mercanti en 1927. Esta última, una aguda sátira donde retrata la figura de un apócrifo pastor infiltrado en la iglesia protestante. La obra provocó gran escándalo entre los ministros de la iglesia y entre otros pocos de sus fieles. En 1928 dio a conocer El hombre que conocía a Coilde, que arremetía contra la práctica de la política de Estados Unidos. En 1929, por otra parte, su análisis de la mujer de la clase media norteamericana en la obra de arte en 1934. Describe y juzga las costumbres de la industria hotelería de Estados Unidos. En 1936 apareció Eso no puede pasar aquí, donde describe las consecuencias que traería una dictadura fascista en Estados Unidos y colaboró como dramaturgo en adaptaciones para la escena de algunos de sus novelas. Finalmente su agudeza comenzó a declinar y se dedicó a trazar retratos más pasivos de la vida burguesa. Con el tiempo la crítica respecto a su obra permaneció dividida. Unos le reprochan su estilo naturista y un realismo que linda con lo periodístico, atribuyéndole poca capacidad artística y creativa. Otros estudiosos, sin embargo, creen que aunque no sea precisamente un estilista, creó valores perdurables con su capacidad satírica y su mirada descriptiva y combatiente sobre la sociedad norteamericana, que ha generado escuela por su enfoque moral de la realidad. Sinclair Lewis rechazó el premio Pulitzer que se concedió a su novela Arrow Miss en 1925 por considerarlo como
galardón conservador. Premio Nobel en 1930 de la literatura de escritor de los Estados Unidos, el recibir el galardón luego de haber sido nominado por Herkin Schuck, miembro de la Academia Sueca. Su legado. La comparación con los contemporáneos, la reputación de Lewis sufrió un declive precipitado entre los estudiosos de la literatura a lo largo del siglo XX, a pesar de su enorme popularidad durante la década de 1920. Para el siglo XXI, la mayoría de sus obras habían sido eclipsadas en proponencias por otros escritores con menos estilo comercial durante el mismo periodo. Tiene bastantes obras, casi una como por año, cada 2 años sacaba, son más de 20 obras, entre poemas y entre libros. Ahora les voy a hablar de Ernesto Hemingway, en 1800. Perdóname, Ernest Hemingway. Ernesto, exacto, profe, perdón. 1899 a 1961. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias hasta que fue herido por gravedad. De vuelta a Estados Unidos retomó periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó sus vanguardias y conoció a Elsa Paul, Pablo Picasso, James Joyce, Gertrudis Stein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego incorporaría a sus relatos de novelas. El propio Hemingway declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas, duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su producción periodística, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de los corresponsales futuros. Entre los primeros libros se encuentran 3 relatos y 10 poemas en 1923, En nuestro tiempo en 1924 y Hombres sin mujeres en 1927, que incluye la antología Cuento de los asesinos. Ya en este cuento es visible el estilo de narrar que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta en diálogos cortos que van creando un suspenso invisible, como si lo sucedieran estuviera oculto o velado por la realidad. El autor explicaba su técnica con el modelo de témpano de hielo, que ocultaba la mayor parte de la materia bajo el agua, dejándose visible como solo una pequeña parte de luz del día. La mayor parte de la obra planteada en un héroe enfrentado a la muerte que cumple una suerte de código de honor. De ahí sean matones, toreros, boxeadores, soldadores, cazadores y otros seres sometidos a presión. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno que a un sentido de honor, acción y el amor, es el escepticismo y la nostalgia como los vectores principales. Uno de los personajes de Hemingway expresa: el hombre puede ser destruido pero no derrotado. Y uno de sus críticos corrobora: es un código que relaciona al hombre con la muerte, que lo enseña cómo morir, ya que la vida es una tragedia, pero sus seres no aman mórbidamente la muerte, sino que constituyen una exaltación solitaria de la vida, y a veces sus muertes constituyen la salvaguardia de otras vidas. Sus novelas, tales como sean más populares, aunque menos perfectas estéticamente, de los cuentos. Sin embargo, Fiesta en 1926 puede ser considerada una excepción. En ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos integrantes de la llamada generación perdida. Una de las cosas que se hablaba era por qué leer a Ernest Hemingway. Crea como protagonistas sólidos hombres y mujeres a través de sus diálogos cortos, agudos. Escoge un incidente aparentemente banal y construye
en sus sótanos una historia modeladora. Obra que le dio a conocer el Premio Nobel de Literatura, ganó el importante premio Pulitzer en 1953 por su novela El viejo y el mar, y el año siguiente obtuvo el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. Sus obras fueron Farway and Low, Cumbres borrascosas, El Hotel Azul, La Guerra y Paz, Salud y Despedida. Perdóname, La Guerra y Paz no puede ser porque La Guerra y Paz es de León Tolstoy. Es por quién doblan las campanas. Sí, profe. Tiene toda la razón. Se nos fue ahí. Acá lo tengo que es León Tolstoy, sí. Y Salud de Despedidas de Jorge Mori. Profe, pues ahí, pues resumiéndole todo, porque la verdad es, de ellos se habla muchísimo, son más de 37 hojas el resumen de estos dos autores, de todo lo que escribieron y hicieron durante su época. Muy bien, yo creo que eso es una síntesis importante y muy, muy válida de la narrativa norteamericana, pues que no es fácil porque, pues es decir, es que también desarrollar todo ese tema es muy dispendioso y en tan poco tiempo, sobre todo que pues se trata de ustedes que no son, son neófitos en esta materia y antes hacen un esfuerzo que muy, muy válido y muy, que tiene reconocimiento en este ámbito que vale la pena destacar. Muy bien, muy importante esa investigación. Obviamente, pues hay algunos aspectos que quedarían faltando, pero en general, pues se tocan los lineamientos más importantes y yo creo que con esto ustedes ya dan por terminada la exposición. No, profe, falta un compañero. Profe, Bueno, entonces sí, el compañero José. Sí. Buenas noches, profe, compañeros. Sí. Yo voy a exponer al escritor William Faulkner, escritor estadounidense, figura entre los grandes novelistas que en el periodo de entreguerras impulsó con su obra la renovación de las técnicas narrativas y la superación de las tendencias realistas y naturalistas de la centuria anterior, por la relevancia de su producción y de su influencia que hacía de ejercer, se le situaba como el nivel de los maestros europeos del periodo de Marcel Proust, Frank Kafka y James Joyce. Pertenecía a una familia tradicional sudista marcada por los recuerdos de la guerra de sucesión, sobre todo por la figura de su bisabuelo, el coronel William Clark. Perdóname, es que no es de la guerra de sucesión, sino de secesión. Sí, perdón, profe. Secesión, de la guerra de secesión. Sí, y pues dice que sobre todo por la figura de su bisabuelo, el coronel William Clark Falkner, personaje romántico y autor de la novela del éxito efímero en Oxford, la escasa atención que presentaba Faulkner a sus estudios y al puesto que le consiguió su familia en correos, anduvo paralela a su avidez lectora, bajo la guía de un amigo de la familia y el abogado Phil Stone. Digamos, fue premio Nobel, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1949, artísticamente única contribución a la novela y contemporánea estadounidense. Pues las principales obras de él fue La paga de los soldados, Mosquitos, Sartoris, El ruido y la furia, Mientras agonizo y Santuario. Y falleció el 6 de julio de 1962 a causa de un infarto agudo de miocardio. Ahí sigo con el siguiente autor, Martin. Ya este sería el último porque estamos como limitados de tiempo.
Sí, profe, ya es el último también. Es Haz un escritor. resumen de 5 minuticos porque estamos muy Listo, limitados profe, de tiempo. ya terminó. Escritor estadounidense, aventurero incansable, encontró en su propia vida la inspiración de sus obras literarias. Creció en Hannibal, pequeño pueblo ribereño de Mississippi. A los 12 años quedó huérfano de su padre, abandonó los estudios y entró como aprendiz de tipógrafo en una editorial. A la vez comenzó a escribir sus primeros artículos periodísticos en redacciones de Filadelfia y San Luis. San Luis. Y pues ya para resumir, entonces digamos, la fecha de la muerte fue el 21 de abril de 1910, lugar de la muerte Stonefield, Ridis, Connecticut, Estados Unidos. Listo, Bueno, ya. Ahí habría que dejaría. agregar que muchas gracias al grupo anterior por esa exposición muy bien documentada. En cuanto a Mark Twain, hay que agregar que las dos obras más conocidas de él son Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, que es muy conocida también, y Las aventuras de Tom Sawyer. Muy bien, el grupo anterior con esa exposición lo hicieron bien documentada y pues les digo, no es fácil porque son temas que ustedes pues no están acostumbrados a manejar y pues están hasta ahora incursionando en este campo de la literatura y es interesante pues el ensayo que están haciendo. Eloísa tiene la palabra. Ok, profe, entonces seguimos con el grupo número 5. Está compuesto por la compañera Leslie, el compañero Luis, la compañera Natalie, la compañera Norma y la compañera Marta. ¿Quién toma la palabra, chicos, de ustedes? Buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Vaya a compartir. Un momento, por favor. ¿Ya se visualiza? Sí, ya se está empezando. Sí, señor. Bueno, nuestro tema a exponer es el boom latinoamericano, su historia, característica y sus representantes. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que consistió en el afloramiento de narrativas latinoamericanas, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a esos autores en íconos de la literatura. Se estableció en la década de los 60 y los 70, con el auge de la venta de libros como Rayuela, de Julio Cortázar, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, de nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Estos escritores fueron influenciados por el movimiento modernista y de vanguardia del siglo XX. Desafiaron las convenciones literarias de la época a través de los neologismos, la blasfemia y el lenguaje inapropiado. La fusión entre ficción y lo real generaba duda en el lector, como el realismo mágico. El realismo mágico resultó una manera con la cual estos autores expresaban los sucesos políticos, económicos y sociales de esta época. Tomaron la voz callada del pueblo con fin de expresar los sentimientos y sensaciones ante la realidad turbulenta que se vivía en esta época. Encontramos unas características que es la innovación narrativa temporal, uso de múltiples narradores, e invocación lingüística, plasman realidad social latinoamericana, exaltación nacional y identitaria. Profe, como estamos cortos de tiempo, sigue la compañera. Buenas noches, profe y compañeros.
Voy a No se hablar sobre... preocupe, no lo hagan tan rápido porque todavía bueno. tienen media horita, entonces no hay tanto afán. Bueno. Ok, profe, entonces hablamos de la invocación narrativa temporal. Aquí los escritores optan por una línea temporal narrativa distinta, que es decir, las novelas empiezan con el final, se manipula el orden cronológico del espacio y tiempo. En el uso múltiple de narradores es la variedad de narradores con diferentes puntos de vista. En la invocación lingüística, en esta, la literatura experimental juega con el ritmo interno y las palabras populares, lo que lo lleva a una creación de neologismo. ¿Qué es el neologismo? Neologismo son palabras o expresiones con nuevo significado que ya están aceptadas por la Real Academia. Plasman realidades sociales latinoamericanas. Aquí los protagonistas son básicamente mestizos e indígenas, y a través de estos personajes, la obra adquiere un tono de compromiso social que denuncia las injusticias de esta época. En la exaltación nacional identitaria, los personajes latinoamericanos expresan mitos, tradiciones típicas de lo que convierte a estas obras en una expresión autónoma con un sentimiento de pertenencia nacional. Sigue la compañera. Buenas noches, me corresponde hablar sobre Octavio Paz. Registrado al nacer como Octavio Irineo Paz Lozano, fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera como uno de los más influyentes autores del siglo XX y más grandes poetas de todos los tiempos. Nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México. Falleció el 14 de abril de 1998 en la Ciudad de México. Ay, Dios mío, perdón. A los 17 años publica sus primeros poemas en la revista Barandal en 1931. Sus obras más importantes fueron La llama doble, Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, Los hijos del limo, Las peras del olmo. Octavio Paz aportó a la filosofía los valores del ser humano, fue lo que más defendió nuestro Nobel de Paz: la democracia, la libertad, la crítica y el diálogo. En 1971 fundó la mítica revista Plural, suplemento de Excelsior, y en 1976 dio vida en todas estas revistas, reunió y difundió el pensamiento o la obra de una considerable cantidad de artistas importantes de México. En un viaje a España, contacta con intelectuales de la República Española y con Pablo Neruda, contacto que le influenciaron fuertemente en su poética. En 1944, con una beca de Guggenheim, pasa un año en Estados Unidos. En 1945, entra en el Servicio Exterior Mexicano y es enviado a París. Durante este periodo se aleja del marxismo al entrar en contacto con los poetas surrealistas y otros intelectuales europeos y hispanoamericanos. Llegando a la época de 1950, publica sus 4 libros fundamentales, que también fue Libertad bajo palabra, 1949, El laberinto de la soledad, 1950, Retrato de la sociedad mexicana, Águila o Sol, en 1951, libro de prosa de influencia surrealista,
El arco y la lira en 1956. Muere el 19 de abril de 1998 a sus 84 años de edad. Su abuelo y su padre eran abogados, pero él no alcanzó a terminar su carrera de derecho porque él le interesaba más lo que eran sus obras. Ya, ¿quién sigue? Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. A mí me toca hablar de Carlos Fuentes Macías. Panamá, 11 de noviembre de 1928, México, 15 de mayo del 2002. Su infancia transcurre en un ambiente cosmopolítica entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos. Estudió Derecho en México y en Suiza y trabajó en diversos organismos oficiales hasta 1958. Paralelamente funda y dirige junto a Emanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura y colabora en Siempre en 1960. Funda también El Espectador. A los 26 años se da a conocer como escritor con el volumen de eventos de cuentos Los Días Enmascarados, 1954, del cual recogió buenas críticas. 1958, La región más transparente. 1959, Las buenas conciencias. 1962, La muerte de Artemiro Cruz. Con estas obras se consolidó como escritor reconocido. En 1982 aparece su obra de teatro Orquídeas a la luz de la luna, que se estrena en Harvard y critica la política de Estados Unidos. 2 años después recibe el Premio Nacional de Literatura de México y finaliza su novela Gringo Viejo, que había comenzado a escribir en 1948. Recibe el premio de Miguel de Cervantes en 1987 y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York. En 1990 publica Valiente Mundo Nuevo y en los años posteriores es condecorado con la Legión de Honor Francesa 1992. La Orden al Mérito de Chile en 1993 y el Premio Príncipe de Asturias en 1994, entre otros numerosos honores. Recibe el Premio Real Academia Española de Creación Literaria en 2004 y posteriormente publica Todas las familias felices en 2006. La voluntad y la fortuna en 2008 y Adán en Edén 2009. Sus últimas obras aparecen en 2011, el ensayo La gran novela latinoamericana y el libro de cuentos breves. Además, como su labor literato, destaca por sus ensayos sobre la literatura y por su actividad periodística paralela, escribiendo regularmente para el New York Times, Diario 16, El País y ABC. Su intensa vida académica se resume con títulos de catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, en Inglaterra, así como la larga lista de sus doctorados honoris causa por las universidades de Harvard, Cambridge, Essex, Miami y Chicago, entre otras. Fallece a los 83 años en la capital mexicana en el año 2012. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Muy bien. Voy a hablarles acerca de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa.
conocido como Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Considerado uno de los principales novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado varios premios, entre los que resaltan el Nobel de Literatura en el 2010, el Cervantes en 1994, considerado como el de mayor relevancia en lengua española, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, la Librería Breve en 1962, el Rómulo Gallegos en 1967 y El Mundo en 1993, entre otros. ¿Me facilitas la otra diapositiva, compañero, por favor? Gracias. Como autor alcanzó la popularidad en la década de 1960 con novelas como La localidad y los perros en 1963. No, la localidad, no, la ciudad, Disculpe. Y Los perros en 1963, La vivienda verde en 1966 y La plática de la catedral en 1969. La mayor parte de sus novelas permanecen ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. Sin embargo, en La guerra del fin de todo el mundo en 1981, La celebración del chivo en el 2000 y El sueño del Zeta en el 2010 ubica sus tramas en otros territorios. ¿Me facilitas la última diapositiva, por favor, compañero? Gracias. Ha sido candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política del centro de derecha, Frente Democrático, donde perdió la votación en segunda vuelta frente al candidato del cambio, Alberto Fujimori, en el 2011. Ha sido designado primer marqués de Vargas por el monarca Juan Carlos en España en el 2021. Ha sido escogido integrante de la Academia de España para usar el asiento número 18 de dicha organización, de la que es el primer integrante que no ha escrito obras en lengua francesa, pese a que la habla con fluidez, favoreciendo tal elección en el que Vargas Llosa fuera el primer autor de lengua no francesa al que la prestigiosa recopilación de La Piade de Gallimard le ha publicado su obra en vida. Es el segundo latinoamericano que llega a la academia a partir del argentino Héctor Bianciotti. Eso sería todo por mi parte. Si quieren pueden continuar, compañeros, con la siguiente diapositiva. Gracias. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de Gabriel García Márquez. Pues su nombre como completo sería Gabriel José de la Concordia García Márquez. Él nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927 y falleció el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Pues como todos sabemos, él fue escritor, periodista colombiano, muy reconocido principalmente por sus novelas, cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinaban en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que reflejaba la vida y los conflictos de un continente. Él está relacionado de manera inherentemente con el realismo mágico y pues su obra, la más conocida como todos sabemos, es la novela de 100 años de soledad, que es considerada como una de las más representativas de este movimiento literario. E incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en América Latina. Digamos que en su legado y críticas, Gabriel García Márquez es una parte muy importante de lo que estamos hablando aquí, que es el boom latinoamericano de la literatura, pues sus obras han recibido numerosos estudios críticos, extensos y significativos, que examinan la temática y su contenido político e histórico, además de otros que se enfocan sobre un contenido mítico, ya que sus caracterizaciones, sus personajes, el ambiente social, la estructura mítica, las representaciones simbólicas en sus obras más notables. Mientras que él atrae una serie de críticos, muchos elogian su estilo y creatividad. Por ejemplo, Pablo Neruda escribió
una crítica de Cien años de soledad dijo que era la mayor revelación en la lengua española desde Don Quijote de la Mancha de Cervantes. La política, digamos que la política desempeñó un papel importante en las obras de él porque él en sus representaciones utilizaba varios tipos de sociedades con diferentes formas políticas para presentar, digamos que su opinión y sus creencias con ejemplos muy concretos, aunque a veces digamos que él obviamente usaba ejemplos ficticios. Esa diversidad de manera con la que él representaba el poder político era una muestra de la importancia de la política en sus obras. Una conclusión que pudo ser derivada de sus obras es que la política puede extenderse más allá o más cerca de las instituciones propias del poder político. Digamos que un tema importante fue que él participó como mediador en las conversaciones de paz adelantadas entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano que tuvieron lugar en Cuba, en el gobierno de Belisario Betancur, y con el M-19 también participó en el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, que pues obviamente ya sabemos que eso fracasó. Él tiene obras muy importantes, digamos que las más importantes están La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, la más importante que es 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor otros demonios, y la última que fue La memoria de mis putas tristes. Digamos que eso es como lo más importante de sus obras, y murió a los 87 años de cáncer de sistema linfático. Continuamos con otro importante autor que es Mario Benedetti. Bueno, su nombre es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, es su nombre. Él nació el 14 de septiembre de 1920 en el Paso de los Toros en Tacuarembó y falleció en Montevideo el 17 de mayo del 2009. Él fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Benedetti dirigió en 1948 la revista literaria Marginalia y publicó el libro de ensayos Peripecia y novela ese mismo año. En 1945 él se integró al grupo de redacción de Semanario Marcha, en donde permaneció hasta 1974, año en el que este fue clausurado por el gobierno. Ya en el 64, Benedetti trabajó como crítico de teatro y codirector en la página literaria semanal Al pie de las letras del diario La Mañana. Además, colaboró como humorista en la revista Pelo Duro con el seudónimo de Damocles y escribió crítica de cine en la Tribuna Popular. Tras el golpe de Estado en Uruguay en el 73, Benedetti renunció a su cargo en la universidad, pese que, digamos, él ya había sido elegido para integrar aquella universidad del claustro. Por sus posiciones políticas, él abandonó Uruguay partiendo al exilio en Buenos Aires y luego se exilió a Perú, donde fue detenido y deportado y amnistiado para luego instalarse en Cuba. Ya desde agosto del 75 hasta finales del 79. Allí entre las ciudades de Habana y Alamar escribió varios libros, escribió Con y sin nostalgia, Pedro y el Capitán y Cotidianas. De este último libro se desprendió un poema que se llama Me voy con la lagartija, el cual versa sobre importantes dirigentes tupamaros presos en Uruguay. Y ya el año siguiente él residió en Madrid y posteriormente a la isla de Mallorca. Digamos que viajó mucho, tuvo muchas residencias a lo largo de su vida. En el 48, bueno, esto ya lo habíamos dicho. En el 53 aparece ¿Quién de nosotros?, su primera novela que, aunque bien recibida por la crítica, pasará casi desapercibida entre el público y tendría que esperar ya el tirón del volumen de cuentos de montevideanos, que fue en el 59, en los que toman forma las principales características de la narrativa de Benedetti, especialmente de su siguiente novela La Tregua, que fue de 1960, y esta sí fue, digamos que fue muy importante, fue su última obra y la que supuso la consagración definitiva de Benedetti como escritor y el inicio de su proyección internacional, porque esta novela tuvo más de cientos de ediciones y fue traducida a 19 idiomas, además llevada al cine, el teatro, la radio y la televisión. Benedetti como poeta
Desde su rotundo éxito que disfrutaron fueron sus poemas de la oficina en 1956. Digamos que algo importante fue que Gabriel García Márquez y Mario Benedetti fueron muy afines a la Revolución Cubana. Ya digamos, Benedetti falleció a los 88 años. Él falleció de una enfermedad pulmonar crónica. Y ya para terminar, pues porque sabemos que Benedetti tiene muchos poemas, hay uno que me parece, digamos que una frasecita que me parece muy bonita. Dice: no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Mario Benedetti. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien por el grupo número 5, una buena exposición alrededor de los autores de la narrativa latinoamericana, es una buena síntesis y pues logran desarrollar el tema de manera resumida y sobre todo cronológica y mostrando cada uno de los aspectos y de las obras más sobresalientes de cada uno de estos autores que son de nuestro interés en esta sesión. Bueno, entonces le doy la palabra a Eloísa para que anuncie las próximas exposiciones. Listo, profe, perfecto. Continuaría el grupo número 6 con el tema El Bond Latinoamericano 2, sus alcances literarios. Los representantes a investigar son Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Juan Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias, José Donoso y Agustín Roa Bastos. Ese es el grupo número 6. Y el grupo número 7 sería la generación del 98 en España, historia y características. Los exponentes serían Miguel de Unamuno, Ramón del Valle, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez. Serían los grupos a exponer para la próxima clase. Yo igual ya los envié al grupo general, profe, para que usted sepa. Muchísimas gracias. Muy bien, Eloísa. Bueno, muchachos, entonces, como siempre, voy a cerrar la sesión de hoy con un poema que quiero compartir con ustedes. Voy a declamar de memoria, como siempre ha sido costumbre de mi parte. Se trata de un poema de un gran autor, precisamente del boom latinoamericano, nada menos que de Jorge Luis Borges. Este poema se titula El amenazado. Jorge Luis Borges, poeta argentino, que representó uno de los mayores pilares de la expresión, digámoslo, de la narrativa y de la lírica en el Cono Sur y pues que fue postulado en muchas oportunidades al Premio Nobel de la Literatura. Para ustedes, de Jorge Luis Borges, el poema El amenazado. Dice así: es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, la vaga del horizonte, el ejercicio de las letras, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, la galería de las bibliotecas, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero tu sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz,
la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Feliz Muy noche. amable, profe. Gracias, Feliz profe. noche, Bueno, a profe. ustedes Muchas muy gracias. amables también. A ustedes por haber compartido este rato y por el trabajo que hicieron y bueno, se lucieron con esas exposiciones. Muy bien, muchachos. Espero que sigan así y con ese interés que le están poniendo y ese entusiasmo. Y nos veremos en la próxima clase a ver cómo se presentan esas nuevas exposiciones. Bueno, entonces que terminen de pasar una feliz noche y muchos dulces sueños para todos. Que esté muy bien. Dulce descanso. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Profesor, feliz noche, muchísimas gracias. Gracias, Eloísa. Lo mismo. Feliz noche.